Muy buenos días. A continuación se presentará el proyecto final de investigación de la asignatura Introducción al Derecho. En este sentido, procederé a efectuar la exposición titulada La norma jurídica en el marco de los lineamientos establecidos por el abogado Adrián Gamboa, facilitador de la asignatura. Es importante señalar que la norma jurídica es aquella norma que regula las actividades del ciudadano en la sociedad para que en su conjunto ésta se desenvuelva dentro de los lineamientos, de las pautas de convivencia. Para el desarrollo del tema abordaremos una agenda de trabajo. En este sentido, el capítulo 1 tendrá por título El problema, seguido del capítulo 2, marco teórico, y posteriormente continuaremos con el capítulo 3, marco metodológico, para finalizar con el capítulo 4 titulado Conclusiones y recomendaciones. Para el abordaje de lo que es el planteamiento del problema, nos iremos a la génesis o el origen de la norma jurídica como tal y nos ubicaremos en los orígenes de la antigüedad, cuando en el pueblo babilónico se establece el código de Hammurabi, en el cual se establece el principio de ojo por ojo. Este postulado serviría para posteriormente conformar lo que se definiría las leyes penales y civiles. Posteriormente le corresponde al derecho romano, que junto a lo que son las leyes de las 12 tablas y el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, conformaría todo un entramado que abordaría los temas relacionados con la propiedad, los contratos y los procedimientos legales. Seguidamente nos ubicaremos en lo que es la Edad Media y el derecho canónico. En esta primera etapa definiremos, de acuerdo al derecho canónico, lo que es el sistema legal en cuanto al derecho de la familia, penal y procesal. Luego tenemos el derecho común, que si bien es cierto, lo conocemos actualmente como el sistema common law. Los tres primeros que mencioné guardan relación estrictamente con lo que son la génesis y el origen de la norma jurídica, que posteriormente serían utilizados por lo que se define el periodo de la Ilustración del Estado moderno, para configurar una serie de códigos de derechos que van relacionados íntimamente con al individuo, a la persona, es decir, los derechos naturales. Al igual que posteriormente en el intermedio del siglo XIX, Hans Kelsen, a través de su teoría, hace referencia a lo que es la separación de poderes, el derecho y la moral. Y ya para finalizar, en este breve planteamiento del problema, tenemos lo que son los derechos humanos que se encuentran vigentes a partir del siglo XX con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e igualmente al final el derecho internacional humanitario, que va a normar todo lo relacionado a la propiedad,
a la persona y los combatientes en conflictos bélicos. Toda esta serie de planteamientos nos permiten efectuar una interrogante general, que en este caso sería: ¿cuál sería la estructura formal de las normas jurídicas? A partir de ahí tenemos los objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos analizar la estructura de las normas jurídicas. Para dar cumplimiento a este objetivo general, definiremos 3 objetivos específicos. El primero de ellos es determinar la formulación de las normas jurídicas y su diferenciación de otros medios normativos. Seguidamente, tenemos evaluar la aplicación y validez de la norma jurídica y finalmente explicar la interpretación y aceptación de la norma jurídica. Seguidamente le presentamos la justificación de el estudio de la investigación que se está realizando, la cual abordaremos desde 3 puntos de vista. El primero de ellos es desde lo académico, que desde el ámbito del claustro académico nos permite configurar una serie de conceptos y aproximaciones para apoyar a los diferentes estudiantes o alumnos que estén interesados en lo relacionado a la norma jurídica, para que tengan un material referencial para sus futuras investigaciones. Desde el punto de vista teórico, indudablemente que la utilización de instrumentos y técnicas aplicados al análisis de documentos nos permite extraer ciertamente información valiosa, la cual nos va a permitir en tiempo real accesar a información que nos permita elaborar un entramado teórico para justificar la investigación. Y desde el punto de vista personal, ya que el tema objeto de estudio, que es la norma jurídica, permite nutrir los conocimientos para llevarlo a la práctica en el ámbito formal una vez adquirido la titularidad. Una vez cumplida esta formalidad, pasaremos a referenciar lo que son los antecedentes de la investigación o el estado del arte. En este caso, y en virtud de lo sucinto que se elaboró el trabajo, nombraremos solamente 3 antecedentes en el ámbito internacional. El primero de ellas es el elaborado por Goicoechea en el año 2020, el cual elaboró un artículo científico que fue publicado en la revista del Instituto de la Familia en Lima, Perú, cuyo título lleva por nombre La derrotabilidad de la norma jurídica a la luz del positivismo judicial. Tuvo como objetivo general determinar hasta qué punto se encuentran los jueces comprometidos con el desarrollo normativo. En este caso, esta investigación estuvo enmarcada dentro del paradigma cuantitativo, con una investigación de tipo descriptiva y un diseño no experimental de corte documental y bibliográfico, utilizando el método inductivo. En este caso, el aporte de este artículo científico a la investigación nos permitió obtener una perspectiva diferente sobre la derrotabilidad de la norma jurídica, enriqueciendo y aportando propiamente la comprensión del positivismo judicial. Seguidamente tenemos a Medina 2017, quien publicó una tesis a nivel de pregrado en la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay, Perú, cuyo título se relaciona con en qué medida la norma jurídica vigente, Ley 30364
disminuye la violencia familiar en el centro poblado de Chúparo, Uripa Chistero, desde noviembre de 2015 a diciembre de 2016. Esta investigación estuvo orientada a determinar la influencia de la señalada norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. En este sentido, se utilizó igualmente la investigación enmarcada dentro del paradigma cuantitativo. Fue de tipo aplicativo con nivel descriptivo, no experimental y explicativo correlacional. En cuanto al aporte de esta investigación a nuestro objeto de estudio, sus hallazgos contribuyen a la comprensión de la violencia familiar en estas comunidades y al diseño de intervenciones mucho más efectivas. Y por último tenemos a Carrillo y Carrillo 2011, quien publicó en la revista Saber, Ciencia y Libertad un artículo titulado La validez jurídica en el justnaturalismo y el positivismo, cuyo objetivo estuvo orientado a desarrollar un examen crítico del concepto de validez y estudiar el actual sistema de fuentes del derecho colombiano. Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma cuantitativo de tipo analítica y un diseño experimental y transversal. Esta investigación nos arroja un aporte significativo para comprender y entender las diferentes concepciones que se tienen en relación a la validez jurídica y su relevancia para la teoría y práctica del derecho. Seguidamente, tenemos las bases teóricas. En este caso, en el marco teórico referencial, se procedió a desarrollar la parte conceptual a partir del derecho, la norma jurídica, los tipos de normas, la clasificación de estas normas jurídicas y por último, las características y elementos de la norma jurídica. En cuanto al capítulo 3, titulado El marco metodológico, aquí abordaremos lo que es el enfoque epistemológico, el paradigma, el método, tipo, diseño y nivel de investigación. En este caso, y para efectos de los propósitos que nos estamos trazando, el enfoque epistemológico estuvo orientado al racionalismo deductivo, enmarcado dentro del paradigma positivismo cuantitativo. El método que utilizamos es el deductivo de análisis. El tipo de investigación es documental, con un diseño bibliográfico y un nivel histórico, ya que tuvimos que revisar diferentes fuentes para, desde el origen del conocimiento, poder establecer un marco cronológico para llegar a lo que actualmente conocemos como norma jurídica. Y finalmente, las técnicas para la recolección de la información que utilizamos fueron la observación, la revisión bibliográfica y el análisis documental. Seguidamente, vamos a desarrollar lo que son las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Inicialmente tenemos que tener claro que la norma jurídica es el pilar fundamental del derecho, ya que ella va a servir como una regla de conducta determinada por la autoridad. En este caso nos referimos al Estado como el ius imperium, que nos va a permitir en cierto modo regular la convivencia social. Por supuesto, por ser una norma jurídica, la misma descansa en el principio de la coercibilidad. Seguidamente, podemos concluir también
que la norma jurídica es esencial para el mantenimiento del orden social y la seguridad ciudadana, ya que nos permite resolver aquellos problemas que se nos pueden presentar en las comunidades. A su vez, podemos defender los derechos de los y las ciudadanas y finalmente garantizar el correcto funcionamiento del Estado. Como recomendaciones tenemos: uno, que hay que adecuar las normas jurídicas a la realidad social o del contexto en el cual se están formulando, siempre con la perspectiva de ubicarlas desde un entorno social, desde un entorno económico, desde un enfoque cultural, etcétera, que cuando la aplicamos no haya ningún tipo de divergencia o contraposición a lo que está sucediendo como tal, y posteriormente nos permite actuar con claridad y la mayor precisión posible para evitar algún tipo de error que posteriormente pueda hacer atribuible a una tercera persona. Bueno, esta fue mi exposición, esperando que la misma cumpla con las expectativas y con el propósito que persigue la asignatura. Muchas gracias y feliz día.